2025 está siendo un año muy diferente a 2024 cuando se trata de invertir. Entre las caídas en las bolsas y la volatilidad en el tipo de cambio entre el peso y el dólar y la bajada de tasas en lo que pagan los CETES, bancos y SOFIPOS, los inversionistas, me he dado cuenta, están cometiendo varios errores. Entonces, en este video te voy a compartir 5 de los errores de los que creo más te tienes que cuidar estos meses. Y vamos a empezar con 2 de los más sencillos. El primero de ellos es invertir exclusivamente en SOFIPOS independientemente del objetivo de inversión. No me malentiendas, las SOFIPOS son geniales, aún en 2025 siguen pagando tasas de interés relativamente elevadas, pero solamente son geniales para tus objetivos de inversión de corto plazo. Para aquellos objetivos para los que necesitas dinero en unos meses, máximo en un par de años. No para ahorrar para tu retiro, por ejemplo, ni para ninguno de esos objetivos que estén a 5, a 10 o a 20 años. Y muchas personas, sobre todo viendo que el año pasado las tasas eran altísimas, empezaron a ocupar a estas SOFIPOS para todas sus inversiones o como su inversión exclusiva, sin tomar en cuenta el horizonte de inversión o ese tiempo que su inversión debe de mantenerse ahí. Sin embargo, las SOFIPOS son insuficientes para estos objetivos de largo plazo que menciono, porque tenderán en estos largos plazos a generar rendimientos muchísimo menores a los que otras inversiones más acordes a plazos largos podrían generar. El problema también se hace un poco más grande cuando este año y sobre todo los siguientes meses cada vez más personas se den cuenta que efectivamente estas SOFIPOS no van a ser suficientes, en especial porque las tasas de interés están bajando. Y lo que ocurre es que ahora estas personas podrán estar 1 o 2 años o incluso más atrasados en su plan porque no eligieron el instrumento correcto desde el inicio. Esto me lleva al segundo error de esta lista, que es no invertir con un plan predefinido. Sobre todo cuando se trata de estos objetivos más de largo plazo, porque para los objetivos de corto plazo el plan puede ser tan sencillo como solo invertir en SOFIPOS o en CETES o incluso en pagarés bancarios. Pero para largo plazo precisamente ya se necesita de una inversión diferente, particularmente se necesita de invertir en acciones de empresas, no solamente en SOFIPOS o en CETES o en pagarés, que es deuda de una institución financiera, sino en acciones, que es ser parte dueños de una empresa. Pero estas acciones, a pesar de que su potencial crecimiento en el largo plazo las hace ideales para el largo plazo, también traen consigo riesgos adicionales. Como invertir en acciones es más riesgoso que invertir en SOFIPOS o CETES o pagarés bancarios, se necesita de invertir con un plan y de asegurarse de que ese plan está diversificado, que no pones todos tus huevos en la canasta de una sola empresa y que todo tu patrimonio dependa de una sola empresa o de muy pocas empresas. De este tema ya he hablado muchísimas veces en el pasado, entonces no voy a ahondar mucho en él, pero sí te voy a dejar ahí abajo en la descripción un video en el que hablo de cómo es que puedes crear tu plan diversificado de inversión para el largo plazo. O es algo que también, por supuesto, está cubierto en mi curso de finanzas personales, que en este momento tiene 20% de descuento utilizando el cupón YouTube en el enlace que está en la descripción y que incluye todo lo que debimos de aprender sobre finanzas en la escuela. No solamente esto que te menciono de creación de un plan de inversión, sino también un plan de ahorro, un plan sobre cómo pagar tus deudas más rápido, o cómo planear tu retiro, o cómo ahorrar para diferentes objetivos de diferentes plazos, o cómo generar nuevas fuentes de ingreso. En el enlace que está ahí abajo en la descripción encontrarás el temario completo. Incluso podrás empezar a ver las primeras lecciones completamente gratis. Solo no te olvides utilizar ese cupón YouTube para obtener ese 20% de descuento cuando decidas hacer tu inscripción. Ahora, el tercer error que también muchas personas han estado cometiendo, sobre todo los pasados 2 meses, es el confundir las minusvalías en sus inversiones con errores. Es decir, que creen que el hecho de que su inversión valga menos de lo que valía hace 2 meses se debe a un error que cometieron en el camino. Cuando estas minusvalías en el camino de una inversión en el largo plazo son de esperar, son naturales. Es algo que definitivamente en un momento u otro, incluyendo en este momento, como inversionistas vamos a experimentar. Mientras hayas creado tu plan de inversión diversificado para el largo plazo, quizás como platiqué en ese video que te dejé en la descripción, con
alguna estrategia ya predefinida, tú podrás tener relativa calma de que esta minusvalía momentánea no es debido a un error que tú hayas cometido. En especial porque este tipo de planes de largo plazo deben de ser juzgados en ese contexto, el largo plazo. Si, por ejemplo, tú tienes un plan que es para tu retiro, que está para dentro de 40 años, es injusto juzgarlo en un periodo de 2 meses o de 2 meses y medio que llegamos en 2025. Por ejemplo, un plan de largo plazo podría contemplar el invertir en el S&P 500, este índice que junta a 500 de las empresas más grandes en Estados Unidos. Este índice en lo que va del año ha perdido por ahí de 7%, pero de nuevo son solamente 2 meses y medio. Es injusto juzgar a esta inversión que está creada para el largo plazo en este periodo de tiempo tan corto. Claro, una cosa es entender que efectivamente mi inversión es de largo plazo y no debo de juzgarla en el corto plazo, y otra cosa muy diferente es el dejar de sentir como inversionista esas minusvalías en nuestra inversión. Pero también hay que intentar recordar que estas minusvalías momentáneas, mientras no vendamos la inversión, son eso, minusvalías, no pérdidas. Porque imagina que tú a principios de año tenías 10 títulos de este S&P 500 a través de algún ETF, como VOO o IVV o SPY o IVVP o tantos que hay en el mercado. 10 títulos de alguno de estos ETFs. Y quizás esos 10 títulos valían 1,000 pesos, como ejemplo. Hoy quizás valen más cercano a 900 pesos, pero sigues teniendo 10 títulos. No has realmente perdido, al menos mientras no vendas esos títulos a un precio más barato de lo que te costaron en su momento. Mientras no los vendas, mientras mantengas esos 10 títulos, tienes esa posibilidad aún de que en el futuro, en el largo plazo, en 20, 30, 40 años, puedas venderlos más caros de lo que te costaron. Ojo, esto solamente es cierto para una estrategia diversificada. No necesariamente es cierto para una acción. Por ejemplo, 10 acciones de Blockbuster hoy no te servirían de mucho el seguirlas manteniendo para el largo plazo. Pero una estrategia diversificada, como invertir en el S&P 500, sí podría funcionar porque el S&P 500 se va actualizando constantemente a sí mismo sin que el inversionista tenga que hacer algo al respecto. Va deshaciéndose de empresas que dejan de formar parte del índice por una u otra razón e incluso puede ir agregando nuevas que el índice empieza a considerar según diferentes características de la empresa. Mientras entonces mantengas esta estrategia diversificada, las minusvalías momentáneas no son tu culpa. Más bien, son parte de la experiencia de un inversionista. Pero también, cuarto error que algunas personas podrían estar cometiendo, no debes de confundir a plusvalías momentáneas con tus habilidades. Así como inversionistas podrían confundir a minusvalías con errores propios, muchos también confunden plusvalías con habilidades únicas que ellos como inversionistas poseen, cuando quizás solamente es suerte. Considera, por ejemplo, a un inversionista que lleva desde principios de este año ya casi 3 meses activamente comprando y vendiendo acciones de empresas ubicadas en Europa y que llega y te presume que en estos poco menos de 3 meses ha ganado 100,000 pesos. Para empezar, este inversionista comúnmente omitirá información un poco más relevante que solamente el monto de dinero, porque el monto de dinero por sí mismo no te dice mucho. ¿Qué tal si invirtió 10 millones de pesos y solo ha generado 100,000? Podría entonces estar omitiendo el porcentaje de ganancia que ha generado. Pero quizás te enteras que su porcentaje de ganancia ha sido de 5%. 5% en 2 meses y medio aún es genial. Hasta que te enteras que de solo haber comprado un índice que invierte en empresas de economías desarrolladas, habrías generado 10% en el mismo plazo. Precisamente a principios de 2025, un índice que invierte mayormente en Europa y quizás Japón o Australia ha crecido 10%. Este inversionista, de hecho, por muy bonito que se escuche 5% o 100,000 pesos, está generando menos que si solamente hubiera invertido en ese índice y no lo hubiera tocado en todo este tiempo. El problema es que para este tipo de inversionista en su mente solo se mantendrá esa idea de que
Debo de ser muy bueno porque en estos menos de 3 meses generé 100,000 pesos. A este efecto se le llama efecto de exceso de confianza y está bastante bien documentado. Y consistentemente ocasiona que los inversionistas, número 1, ejecuten más órdenes de compra y venta de sus acciones. Número 2, generen menores rendimientos. Número 3, diversifiquen menos su portafolio. Y número 4, experimenten mayor volatilidad, mayor riesgo. De hecho, en un estudio en el que se evaluaron a más de 65,000 hogares en Estados Unidos, se encontraron que en promedio los rendimientos de los portafolios de estos hogares son 1.1% menores que una estrategia pasiva, que en este caso se compara a invertir en ese índice S&P 500 que te mencionaba. Invierte en 500 de las empresas más grandes en Estados Unidos. Entonces, de por sí, el promedio de los hogares se beneficiaría de solamente invertir en el S&P 500 en lugar de estar comprando y vendiendo. Generarían 1.1% más de rendimiento anual. Pero en este estudio los autores ahondan un poco más y comparan al 20% de los hogares que más órdenes de compra y venta generan, que son más activos y que de hecho cambian completamente su portafolio 2 veces al año. Es decir, que empiezan el año con ciertas acciones en su portafolio y esas acciones cambian completamente 2 veces durante el año, mientras que con una estrategia pasiva las acciones no cambiarían en décadas. Estos hogares, que son el 20% de los hogares con estrategias más activas, generaron 5.5% menos cada año. De hecho, una vez que se toma en cuenta el riesgo adicional que están corriendo, están generando 10.3% menos que haber invertido solamente en el índice. Finalmente, el quinto error del que también te tienes que proteger y que es el que más comúnmente estoy escuchando estos días, es el de esperar a que el mercado se recupere. Muchas personas en este momento viendo que, por ejemplo, el S&P 500 ha bajado 7% en estos 2 meses y medio que llevamos de 2025, están pensando en esperar a que el mercado se recupere para seguir invirtiendo o para empezar a invertir. Pero, ¿cuándo va a ser eso? Que el mercado se recupere, porque lógicamente no lo sabes con anticipación. Va a ser cuando el precio regrese a exactamente el precio que estaba el 1 de enero de 2025. ¿Y cómo vas a saber cuándo va a llegar ese precio? ¿Vas a estar todos los días pegado a una computadora para ver cuándo al fin se llega a ese precio? ¿Y qué tal si un día es muy bueno y de pronto se te pasa ese precio y ahora está más caro de lo que estaba el 1 de enero? ¿De pronto vas a esperar a que vuelva a bajar porque ahora está caro? Porque eso ocurre constantemente, por ridículo que al principio suene. Y eso sin mencionar que para ese momento que ya se recuperó el mercado, te perdiste de ese más de 7% de subida que habría tenido que ocurrir para que el mercado se recupere. La mejor estrategia simplemente es ser consistente en tu inversión, hacerlo cada quincena o cada mes, solamente porque es el momento en que te cae el dinero que vas a invertir, no por el precio o las noticias que estén ocurriendo en determinado momento. En mi libro Ya te caló el retiro, de hecho tengo un ejemplo que me puede ayudar a ilustrar este problema. Y es que entre el 3 y el 7 de diciembre de 2018, el S&P 500 tuvo una bajada de 6%. Imagínate que justo te tocaba invertir el 7 de cada mes. Como ese 7 de diciembre el S&P 500 había bajado 6%, quizás pensaste en esperarte a que se recupere. Inicialmente esa espera te recompensaría porque el S&P 500 seguiría bajando. De hecho, para Navidad de ese año, la bajada respecto al 3 de diciembre era de 18%. Entonces tú dirás, perfecto, porque así no compré y vi a mi inversión seguir cayendo. Pero, ¿y luego? El 7 de enero aún no se había recuperado y de pronto ya tienes el dinero de 2 meses que en el mejor de los casos ahí sigue estacionado esperando a que lo inviertas, pero en el peor y más común de los casos ya te lo gastaste en otra cosa. Que podría mencionar que eso es peor que al haberlo invertido y verlo disminuir en valor porque ahora tienes 0 en lugar de 18% menos. Pero en fin, digamos que estás esperando, tienes ese dinero. Por ahí del 7 de abril ya tienes lo de 5 meses y la inversión aún no se ha recuperado. ¿Esperas hasta mayo que al fin se recuperó o de pronto ya está caro? Y como el S&P 500 no ha vuelto a bajar a los niveles de principios de 2019, tú sigues pensando que
está caro y ya no has invertido más. Porque si eso ocurrió por esperar a que se recuperen ese 7% de caída, te perdiste del 110% de subida que ha ocurrido desde ese momento a finales de 2018. Claro, este solamente es un ejemplo. Nunca tenemos la certeza de que definitivamente mi inversión va a subir o de que lo va a hacer con semejante rapidez justamente después de una ligera caída, pero lo que es cierto es que esos movimientos en el mercado están fuera de nuestro control. Lo que está un poco más dentro de nuestro control es evitar este error, que podríamos clasificar o nombrar como el error del efecto marco, que nosotros hemos enmarcado un precio real o un precio normal de una inversión y que cuando está por debajo creemos que está bajando y no queremos comprar mientras baje porque qué tal si sigue bajando y mi inversión va perdiendo valor. Pero de pronto cuando la inversión vale más del precio que hemos enmarcado como el normal, creemos que está caro y no queremos comprar más caro de lo que realmente es normal para nosotros. Este efecto marco solo existe en nuestra cabeza, no es real, no hay un precio normal de la inversión, así que lo mejor que podemos hacer es solamente invertir de forma consistente todos los meses, todas las quincenas, como sea que nos acomodemos, pero según nos acomodemos por nuestra situación personal, no según lo que está ocurriendo fuera de nosotros. Pero, en fin, ahí los tienes, estos 5 errores que muchas personas están cometiendo estos primeros meses de 2025, que espero que ya sabiendo de ellos, entendiéndolos un poco mejor, te ayude a no cometerlos durante el resto del año. Nos vemos en la próxima.